A continuación vamos a resolver tres problemas aplicando las leyes de Newton. El problema número 3 nos dice calcular el valor de la fuerza F que se aplica a la caja y la fuerza normal. Y la caja se mueve a 6 metros por segundo al cuadrado en una superficie lisa cuya masa es de 35 kilogramos. El gráfico del problema es el siguiente. Podemos observar que la fuerza que estamos aplicando es horizontal. Queremos calcular cuál es el módulo de esta fuerza, nos pide. Y también la fuerza normal, la fuerza que ejerce el piso hacia la caja. Fuerzas externas, además de la fuerza F, tenemos el peso verticalmente, peso. Tenemos la fuerza normal, la fuerza normal verticalmente, vector verticalmente, F sub n, representa la fuerza normal, verticalmente en el eje Y. No habría fuerza de rozamiento ya que en el problema nos dicen que en una superficie lisa. Esto es importante. Cuando nos digan lisa, quiere decir que no hay fuerza de fricción, no hay fuerza de rozamiento. Entonces tenemos solamente una fuerza en el eje horizontal y dos fuerzas en el eje vertical para este problema. Saquemos los datos que nos da en el problema. Si la caja se mueve a 6 metros por segundo al cuadrado, esto representa la aceleración con la que se mueve la caja. Voy a graficar aquí la aceleración. Esta caja se mueve por efectos de esta fuerza con una aceleración. Vamos a graficarle así la aceleración de la caja. Esta aceleración tiene la misma dirección y el mismo sentido de la fuerza que provoca su movimiento, que en este caso es la fuerza F. Esta aceleración tiene un módulo de 6 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración tiene un módulo de 6 metros por segundo al cuadrado. Podríamos ponerle como vector si queremos. Tenemos que abrir paréntesis y poner aquí 6 metros, ¿verdad? Metros por segundo al cuadrado, punto y coma. Y la dirección, el ángulo que forma este vector con el eje horizontal, vendría a ser de 0 grados. ¿Sí? 0 grados. No me sale bien la escritura, estoy escribiendo con el mouse. Ese entonces sería el vector aceleración, pero trabajamos solamente con el módulo del vector aceleración en los datos. Sacamos datos del problema. Aceleración 6 metros por segundo al cuadrado. La masa de la caja 35 kilogramos. Incógnitas. La fuerza que estoy aplicando de cuánto es. Y la fuerza normal de cuánto es. Diagrama de cuerpo libre. La fuerza horizontal apunta hacia la derecha. El peso verticalmente hacia abajo. Y la fuerza normal hacia arriba. Solución. Nos hacemos la pregunta. ¿En el eje horizontal el cuerpo se está moviendo? Claro que sí. Aplicamos entonces la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje horizontal es igual a masa por aceleración, porque el cuerpo está en movimiento. Mientras que en el eje vertical, si analizamos, este cuerpo no se está moviendo en el eje vertical, por lo tanto, sumatoria de fuerzas en el eje vertical o en el eje Y debe ser igual a 0. Primera ley de Newton. Vamos con el eje horizontal. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje horizontal? Solamente esta fuerza. No tenemos fuerzas de rozamiento.
Entonces nos queda que la sumatoria de fuerzas en el eje X, esta viene a tener componente positiva. Está apuntando para la derecha, tiene componente positiva. Fuerza, entonces, es igual a masa por aceleración. Ya tengo listo, solo que de reemplazar los datos. Masa, ¿cuánto? 35 kilogramos. Aceleración, ¿cuánto? 6 metros por segundo al cuadrado. 35 multiplicado por 6 metros por segundo al cuadrado nos da una fuerza de 210 newtons. Esto de kilogramos metros por segundo al cuadrado se convierte en newtons. Ya tengo la primera incógnita resuelta. Vamos con la fuerza normal. La fuerza normal observamos que está en el eje vertical. Analizamos entonces acá, sumatoria de fuerzas en el eje Y. La fuerza normal tiene componente positiva, va con signo positivo, la F sub n. El peso, en cambio, tiene que ir con componente negativa, porque está hacia abajo. Su componente es negativa. Nos queda entonces fuerza normal menos peso es igual a 0. ¿Qué necesito? La fuerza normal, eso me están preguntando. El peso con signo menos pasa con signo más. Fuerza normal es igual a peso, pero peso es masa por gravedad. Reemplazo los datos, 35 kilogramos de masa por 9.8 la aceleración de la gravedad. Multiplicamos los dos valores y nos queda que la fuerza normal es igual a 343 newton. Segunda respuesta del problema. Pasamos al siguiente. Cuarto problema. ¿Cuál es la aceleración de la caja si para moverle se aplica una fuerza de 300 newtons? El coeficiente de rozamiento cinético es 0,25 y la masa del cuerpo 30 kilogramos. Este es el gráfico. Observamos una fuerza que forma un ángulo de 30 grados con el eje horizontal. Otras fuerzas externas que están actuando en el cuerpo. El peso verticalmente hacia abajo. La normal, una fuerza que estaría verticalmente hacia arriba. F sub n. Y aquí sí hay rozamiento. El rozamiento es cinético, incluso nos dan el coeficiente, 0,25. Entonces tenemos una fuerza que se opone al movimiento. Podemos graficar así. Horizontalmente, como la caja se va a mover horizontalmente hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción se opone al movimiento. La fuerza de rozamiento cinético, F sub K. F sub K, ¿no? No hay más fuerzas externas. Tenemos entonces estas cuatro fuerzas que están actuando en el cuerpo. Datos del problema. Si leemos el problema, nos piden la aceleración de la caja. Si para moverle se aplica una fuerza de 300 newtons, entonces es la fuerza F. El módulo de la fuerza F de esta fuerza, ese módulo es de 300 newtons. El coeficiente de rozamiento cinético, U sub K, 0,25. La masa del cuerpo, 30 kilogramos, N, 30 kilogramos masa del cuerpo. Una sola incógnita, la aceleración de la caja. ¿Cuál es la aceleración de esta caja? Vamos a graficar al vector aceleración. Como la caja se mueve horizontalmente y se mueve para la derecha, se va a mover esta caja aplicando esta fuerza, se va a mover para la derecha, entonces la aceleración de la caja también tendría la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza F. Esta va a ser entonces la aceleración de la caja. Recuerde que la aceleración es un vector. A con la saeta arriba porque es un vector.
y nos piden calcular cuál es el módulo de ese vector de aceleración. Diagrama de cuerpo libre. La fuerza F está en el cuarto cuadrante. La fuerza F, si nosotros lo analizamos, tenemos aquí el eje vertical y aquí estaría el eje horizontal, ¿verdad? No me salió bien esto, pero vamos a borrar nuevamente esto y vamos a tratar de hacerle recto. Por el origen del vector pasa el eje vertical y el eje horizontal. Ahí salió mejor. Y vemos que este cuadrante está en este vector estaría o está en el cuarto cuadrante. Porque aquí estaría el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y está en el cuarto cuadrante. Entonces esta fuerza, vamos de aquí que está el eje horizontal y que por aquí va a pasar el eje vertical. Entonces está bien graficado ahí en el cuarto cuadrante, formando un ángulo de 30 grados con el eje horizontal, como dice el problema, 30 grados. Otra fuerza que está actuando en el eje X viene a ser la FK. Aquí tenemos F sub K para la izquierda, el sentido para la izquierda. El peso verticalmente hacia abajo, peso. Y la fuerza normal, F sub N, verticalmente hacia arriba, es esta fuerza. Y estas son todas las fuerzas externas que están actuando en el cuerpo. 4 fuerzas. Pero hay una que está en el cuarto cuadrante, por lo tanto hay que realizar la descomposición de esta fuerza. Esta fuerza tiene una componente en el eje horizontal y una componente en el eje vertical. Si nosotros trasladamos desde la punta del vector verticalmente hacia el eje X, aquí estaría entonces la componente en el eje X. Si trazamos horizontalmente hasta que tope al eje vertical, sacaríamos la componente en el eje vertical. Aquí estaría la componente F sub Y. Entonces la componente para la fuerza F viene a ser esta, F sub X, porque está en el eje X, y acá F sub Y, porque está en el eje de las Y. ¿Cómo calculamos F sub X? Esto es igual a ¿qué? F sub X es igual al módulo de la fuerza, es decir, al módulo de esta fuerza que es 300 newton, multiplicado por el coseno. ¿Coseno de qué? Del ángulo que forma el vector con el eje horizontal, 30 grados. ¿Sí? 30 grados. Coseno de 30 grados. Ya. ¿A qué es igual F sub Y? F sub Y en cambio es igual a ¿qué? Vamos a poner acá. Al módulo del vector, es decir, a 300 newtons, multiplicado por el seno. Esa es la componente en Y. Seno, sen. Ya, ahí está mejor. ¿Seno de qué? Del ángulo que forma el vector con el eje horizontal, 30 grados. Vamos a borrar esto para hacer mejor. 30 grados. Correcto. Ahí está mejor. ¿Ya? Entonces, estas son las componentes en el eje X y en el eje Y para el vector F. Se las calcula así. Vamos a analizar ahora sí la solución. La solución tenemos que ver qué está pasando en el eje horizontal. ¿El cuerpo está en movimiento, sí o no? Claro, el cuerpo se está moviendo con una aceleración que queremos saber de cuánto es en el eje horizontal para la derecha. Entonces aplico la segunda ley de Newton. La fuerza resultante o la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a masa por aceleración. Y para el eje vertical, en cambio, el cuerpo está en reposo.
no se está moviendo en el eje vertical esta caja, por lo tanto está en reposo. Sumatoria de fuerzas en el eje vertical deben ser igual a 0. Vamos con el eje X. ¿Qué fuerzas están dando en el eje X? Vemos que es esta Fx y Fk. Entonces, Fx tiene signo componente positiva, pero Fk tiene componente negativa. Entonces, estaba con signo negativo. Así, f de x menos f sub k es igual a masa por aceleración. Despejamos la aceleración porque nos piden la aceleración. Entonces aquí está y despejamos la aceleración. Aceleración es igual a la masa que está multiplicando pasa a dividir a estas dos fuerzas, quedándonos así. F sub x menos f sub k, todo dividido para la masa. F sub x, ¿a qué es igual a f sub x? Reemplazamos por esto. F sub x es igual a esto, entonces reemplazamos por f coseno de 30. Y f sub k, también tenemos, ¿a qué es igual a f sub k? A u sub k multiplicado por la fuerza normal. Es la fórmula de f sub k. Siguiente paso entonces nos quedaría así. F coseno de 30, que es f de x, menos, fk es u sub k por la fuerza normal. Todo entre la masa. Veamos si ya tenemos todos estos datos para encontrar la aceleración. La fuerza F es esta fuerza que estamos aplicando, cuyo módulo es de 300 newton. Si tenemos el valor de F. U sub K tenemos 0,25. No tenemos F sub N, porque la masa sí tenemos, 30 kilogramos. Pero F sub N, la fuerza normal, la podemos calcular utilizando esta fórmula. En el eje vertical está F sub N. Entonces, F sub N tiene componente positiva y acá hay dos fuerzas que están hacia abajo. En el eje Y, el peso, componente negativo, entonces menos peso. Y F sub Y también tiene componente negativa. ¿Cómo nos queda entonces acá? F sub N, signo positivo, peso, signo negativo o componente negativa. F sub Y también es una componente de signo negativo, está en el eje de las Y negativas, por eso el signo menos, es igual a 0. Este es 0. ¿Qué necesito? La fuerza normal. Necesito la fuerza normal para reemplazar aquí. Despejamos la fuerza normal. El peso está restando, pasa sumando. F sub Y está restando, pasa sumando, pasa con signo positivo. Fuerza normal, entonces, es igual a peso, masa por gravedad. Reemplazamos peso por masa por gravedad. Y la F sub Y es esto. Reemplazamos por esto. F módulo por seno de 30 grados. Aquí tenemos. F sub n es igual a m por g más f por seno de 30 grados. Esto entonces multiplicando en la masa 30 por 9,8 más 300 por seno de 30 nos va a dar 444 newtons. Ese es el valor de la fuerza normal de esta fuerza. Reemplazamos entonces acá en el numerador. Reemplacemos ya los valores, ya tenemos todos los valores para reemplazar y directo todos los valores digitamos en nuestra calculadora para ver cuánto nos da y nos va a dar 148,8 en el numerador. Newtons, esto es fuerza, todo esto es fuerza, entre la masa que es 30 kilogramos. Dividimos por último 148,8 entre 30 y nos da ya la respuesta del problema. ¿Cuánto? 5. De pronto está ya aproximado. Aproximando, nos queda 5 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración con la que se mueve esta caja. Este es el módulo de la aceleración. Este es el módulo de la aceleración o la componente en X de este vector aceleración. Componente en X, positivo, ¿no? 5 positivo, claro. La aceleración se está moviendo para la derecha, por lo tanto va a tener componente en X positivo, cuyo valor es 5. Nada más entonces, esta es la respuesta al problema. Nos pide cuál es la aceleración.
Y por último vamos a pasar al siguiente problema, al último problema. Listo, borramos todo lo que hicimos. Entonces acá también. Correcto. Pasamos al último problema. ¿Cuál es la aceleración de la caja? Si para moverle se aplica una fuerza de 260 newtons, el coeficiente de rozamiento cinético es 0,15, es decir, la caja se estaría moviendo, y la masa del cuerpo es 50 kilogramos. Este es el gráfico del problema. Vemos que esta fuerza tiene un módulo de 260 newtons. Hay un ángulo de 37 grados que forma esta fuerza con el eje horizontal, con el eje X. Grafiquemos nuestras fuerzas externas, como son el peso. Eso está siempre hacia abajo, sentido hacia abajo, peso. La fuerza normal, cogemos otro color, verticalmente hacia arriba, sentido hacia arriba. Y el nombre es fuerza F minúscula, ¿no? La N mayúscula. Fuerza normal. F sub N. ¿Estamos? Y aquí sí hay rozamiento cinético. Nos dice el problema. Rozamiento cinético. Nos dan el valor de 0,15. Es decir, la caja se está moviendo para la izquierda. Con lo cual, el rozamiento, la fuerza de rozamiento cinético estaría para la derecha. Se opone al movimiento de la caja. Este es el vector F sub K. FK. Cuatro fuerzas entonces. Cuatro fuerzas externas que están actuando en este cuerpo. Vamos a los datos. Fuerza 260 newtons, el coeficiente de rozamiento cinético 0,15, la masa 50 kilogramos, la incógnita, la aceleración de la caja. Como esta caja se mueve para la izquierda, la aceleración va a tener la misma dirección y sentido del movimiento de la caja, es decir, para la izquierda. ¿Sí? El vector aceleración aceleración tiene la misma dirección y el mismo sentido horizontal con sentido para la izquierda. Y vamos a calcular cuál es el módulo de esta aceleración. El módulo, en este caso, el módulo va a ser positivo, pero la componente que nos va a salir tiene que ser negativa. La componente de este vector es negativo porque está apuntando para la izquierda. Veamos si nos sale negativo en el problema. Vamos al diagrama de cuerpo libre. Aquí estaría la fuerza F, que nos tocaría graficar en el tercer cuadrante, con un ángulo de 37 grados con el eje horizontal. Este es el eje horizontal. FK se opone al movimiento, está para la derecha. El peso verticalmente hacia abajo. Y F sub N, la fuerza normal, hacia arriba. Vamos ahora a descomponer esta fuerza. Una componente para el eje X, una componente para el eje Y. La componente Fx es negativa, va a salir negativo, Fx negativo, componente negativa, mientras que F sub Y también va a ser negativa. Las dos componentes van a ser negativas. Fx es igual al módulo del vector multiplicado por el coseno de este ángulo, ¿no? Y Fy va a ser el módulo del vector, a 260 grados, multiplicado por el seno de este ángulo, de 37 grados. Siempre del ángulo que forma el vector con el eje horizontal. Siempre tiene que ser con el eje horizontal el ángulo. Solución. Analicemos en el eje X. En el eje X el cuerpo está en movimiento. Por lo tanto, aplicaríamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración.
mientras que en el eje vertical es igual a 0. El cuerpo no se está moviendo en el eje vertical, está en reposo. Primera ley de Newton. Fuerzas que están actuando en el eje X, Fk signo positivo, Fx signo negativo. Claro, Fk está para la derecha, Fx componente negativo, está en el eje X negativo. Es igual a masa por aceleración. De aquí despejo la aceleración. Aceleración es igual, la masa pasa a dividir a estas dos fuerzas. Nos queda así. Fk, podríamos reemplazarla que es igual a Fk, es igual a U sub k por la normal. Fx es igual a F, el módulo de la fuerza, por el coseno. Fx, coseno del ángulo de 37 grados. Aquí tenemos. U sub k por la fuerza normal, eso es Fk. Y F por el coseno de 37 es F sobre X. Todo entre la masa. U sub k tenemos el valor 0,15, pero Fn no tenemos en los datos, tenemos que calcularlo. ¿Dónde está F sub n? En el eje vertical, aquí está. Entonces tengo que analizar el eje vertical, por lo tanto nos vamos acá. La fuerza resultante en el eje Y, ¿cómo la encontramos? Pues viendo cuántas fuerzas actúan acá. F sub n tiene signo como componente positivo, signo positivo, mientras que estas dos fuerzas, el peso y F sub Y, tienen componente negativa. Están hacia abajo, en el eje Y negativo. Quedándonos así. Fn menos peso menos F sub Y es igual a 0. ¿Qué necesito? Fuerza normal. Despejamos fuerza normal de esta ecuación. Peso está restando, pasa sumando. F sub Y está restando, pasa sumando al otro lado. Y está despejada la fuerza normal. Peso es masa por gravedad. Fy es F por el seno del ángulo de 37 grados, de este ángulo. Nos queda entonces masa por gravedad más módulo de la fuerza F por el seno de 37 grados. Reemplazamos datos. Aquí en la calculadora digitamos masa 50 por 9.8 más 260 seno por seno de 37 grados. Ponemos igual y nos da la calculadora ese valor. ¿De cuánto? 646,5. 646,5 newtons. Verifiquen si les sale esta respuesta en la calculadora. Esta es la fuerza normal que tengo que reemplazar acá. Ya podemos continuar entonces calculando la aceleración. Por lo tanto, en la calculadora digitemos U sub k 0,15 por fuerza normal 646,5 menos 260 coseno de 37 igual nos va a dar el dato negativo. Tiene que salirnos menos 110,7 newtons. En este caso nos da negativo esta operación, toda la operación del numerador, entre la masa que es 50 kilogramos, la masa de la caja. Dividiendo, menos para más nos va a dar menos, por lo tanto nos queda una aceleración de 2,2 metros por segundo al cuadrado. Este signo menos, ¿qué me indica? Quiere decir que la aceleración tiene una componente negativa, claro. La aceleración que graficamos aquí, en el eje estaría en el eje horizontal, tendría la misma dirección de esta fuerza. Esta es la fuerza F de x menos Fk, es la fuerza que hace que la caja se mueva horizontalmente. Entonces, tiene la misma dirección y el mismo sentido que esta fuerza, cuya componente va a ser negativa. Eso quiere decir entonces el signo que la aceleración tiene una componente negativa, está apuntando para la izquierda. Terminado el ejercicio. Esta es la respuesta. Esta aceleración le podríamos poner como vector. No nos piden el problema, solo nos dicen cuál es de la aceleración, no nos piden cuál es el vector aceleración. Si nos piden cuál es el vector aceleración, ahí sí tenemos que ponerle esto como vector. ¿Sí? Y podríamos ponerle en componentes polares, rectangulares, geográficas, vectores unitarios a esta aceleración. ¿Sí? Pero no nos piden eso en el problema.